Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las contribuciones de la neuropsicología a la educación. Mi grupo está conformado por la compañera Carmen Montero y quien les habla Luzmeri Guerrero Ortiz. Esta presentación va dirigida a la docente Ángela María Polanco Barreto. Entonces, a continuación, va a iniciar con la presentación la compañera Carmen. Bueno, muy buenas tardes. Como lo decía mi compañera Luz Mary, vamos a hablarles sobre las contribuciones de la neuropsicología a la educación. Mi nombre es Carmen Montero y somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Bienvenidos. ¿Estás preparado para acompañarnos en este recorrido? Vamos a comenzar por lo más básico. ¿Qué es eso de neuropsicología cognitiva? Primero, hay que definir que nació como una alternativa a la visión clásica de la neuropsicología que primaba hasta ese entonces, demasiado vinculada al modelo médico de la enfermedad. Segundo, comprende todo el procesamiento de la información que ocurre en nuestro cerebro. Y tercero, explica los procesos mentales a partir de algo muy particular, de la relación entre la conducta y los sistemas de procesamiento. ¿Y cuál es el supuesto fundamental de la neurocognitiva? Precisamente un modelo propuesto por el profesor norteamericano Jerry Fodor, denominado modularidad de la mente. Él lo que hizo fue relacionar, o más bien elaborar una metáfora acerca del cerebro humano y los sistemas de procesamiento de información, o también denominado, como lo expresa Portellano 2005, SPI. Pero para conocer un poco más de ellos es necesario que ahondemos entre las etapas que conforman el modelo. Primera etapa, entrada de la información o procesamiento de entrada. Ocurre cuando la información entra como tal al encéfalo. También se le puede denominar análisis perceptivo. Segundo, procesamiento central. Como lo expresa la gráfica de manera muy ilustrada, consiste en el almacenamiento de esa información que entró por la primera etapa, ¿verdad? Para posteriormente ser evocada. Tercero, procesamiento de salida. Es esa conversión de la información en un pensamiento, conducta o acción. Pero ¿cuál fue entonces esa principal contribución de la neurocognitiva a la neuroeducativa? Precisamente esto que hablábamos ahorita, los sistemas de procesamiento de información. A partir de sus principios de gestión, de su análisis y de su aplicabilidad, se ha podido crear nuevas estrategias didácticas tecnológicas, nuevos recursos orientados a ese mejoramiento de la formación cuantitativa y cualitativa de nuestros estudiantes. Vygotsky y la neuropsicología. Algo muy, digamos, curioso por comentar es que si nos damos cuenta, Vygotsky está un poco ausente de este tema, ¿verdad? Y no porque no haya tenido participación, porque la tuvo y muchísimo. Ya nos vamos a dar cuenta en el transcurso de la exposición y con los aportes de mi compañera Luz. Pero es que las obras que denotan esa asociación o esa relación entre Vygotsky y Luria son muy pocas. Precisamente publicadas de manera oficial hay dos, como mucho. Y dentro de esas obras también hay aspectos muy curiosos. Vygotsky y sus colaboradores mostraron gran asombro al observar algo para esa época insólito. El desarrollo de las funciones psicológicas superiores en los niños ocurría doble. Aparecía 2 veces durante su desarrollo. ¿Cómo así? Él le llamó función intrapsicológica como un medio conocido de la conducta y función interpsicológica como una forma colectiva de conducta. Sus principales aportes. Primero, elaboró la teoría de génesis social y estructura sistémica de las funciones psicológicas superiores. Segundo, nueva localización, y digo nueva porque hasta ese momento no se había hablado de ello, de las funciones en el cerebro del hombre versus animal. Es decir, enfatiza, hace hincapié en todas esas áreas cerebrales puramente humanas. Hablamos de lóbulos frontales, parietales y zonas temporoparietoccipitales. Y por último hizo
gran salvedad en las relaciones extracerebrales, ¿verdad? En esa influencia que tienen estas relaciones dentro del desarrollo de las funciones psicológicas superiores que poco a poco van pasando a un plano interno. No se quedó corto, fue más allá. Contribuyó también a los diagnósticos del desarrollo infantil, más específicamente al diagnóstico normativo, aquel que busca ¿qué? Busca determinar las zonas maduras y las inmaduras. En pocas palabras, establecer cuál es ese potencial actual del niño y cuál es esa zona de desarrollo próximo. Otra cuestión que criticó Vygotsky fue esa concepción cuantitativa del niño. Por ejemplo, el método Binet, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decía que limitaba. Segundo, caracterizaba negativamente al niño. Iba a dificultar la identificación de niños problema, como se llamaban en esa época, ¿cierto? En las escuelas. Se preguntarán entonces, ¿qué hay que hacer? Si eso limita, si eso caracteriza negativamente a nuestros niños, pues darle un vuelco a esa concepción y es lo que hizo Vygotsky. Vygotsky nos dijo, ¿vamos a qué? A caracterizar positivamente a los niños para poder captar sus particularidades y sus potencialidades, más no limitarlos ni etiquetarlos. Importante, Vygotsky es el primero en señalar el concepto de fonema, necesario para el análisis de la fase sensorial y de la alalia, o también conocida como agnosia acústica en los niños. Ojo, y aquí lo coloco en mayúscula. Vygotsky empieza con la evaluación neuropsicológica con el tema más difícil, el diagnóstico infantil, a diferencia de Luria, que empezó con el diagnóstico en la etapa adulta, ¿verdad? Como conclusión de esta primera etapa, todo esto que les acabo de decir, las herramientas, los descubrimientos, el principio de la localización cronogénica, de las estructuras superiores en los niños, es precisamente ese andamiaje o esa base para que Luria y otros autores de la psicología fundaran una nueva rama de la psicología, la neuropsicología, que hoy por hoy está en formación y en construcción. Es indudable, de verdad que es indudable, muy rico hablar de esto, porque Vygotsky no solo fue el fundador de nuevas escuelas científicas, sino que además de ello modificó la práctica clínica, pedagógica y hoy por hoy sigue aportando al éxito escolar, aspecto que les profundizará mi compañera Luzmeri Guerrero. Bueno, como lo dice la compañera Carmen, entonces vamos a empezar a hacer el recorrido sobre los aportes de Vygotsky a la educación. Como los principales aportes que hizo Vygotsky, entonces vamos a encontrar el desarrollo de la teoría explicativa del desarrollo ontogénico. ¿Qué nos quiere decir esta teoría? Dice que esta teoría es determinada por los procesos de apropiación de las formas histórico y sociales de la cultura que determinan el aprendizaje para la persona. Esta teoría articula los procesos psicológicos y los socioculturales. Con esto logra una propuesta metodológica de investigación genética e histórica a la vez. ¿Cuál es la función entonces de esta teoría? Entonces sería que las funciones superiores del pensamiento sean producto de la interacción cultural. También dentro de los aportes fundamento de la epistemología, entonces encontramos que el problema del conocimiento entre el sujeto y el objeto se resuelve a través de la dialéctica marxista. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, decimos que el sujeto actúa, el sujeto en este caso es la persona como tal, mediado por la actividad práctica social, que es la objetal, sobre el objeto, que es la realidad, transformándolo y transformándose a sí mismo. Qué bueno para esto traer a colación ejemplos reales en los cuales vamos a evidenciar cómo es que Vygotsky hizo estos principales aportes. Entonces, como primer ejemplo, vamos a ver que en el aula el estudiante se transforma a partir de la interacción con su contexto social y dicho contexto se transforma al interactuar con el estudiante, en tanto el sujeto actual se transformará de forma bidireccional. Bueno, otro aporte entonces es, en este proceso de conocimiento son esenciales el uso de instrumentos socioculturales. ¿Qué clase de instrumentos? Entonces dice que son de dos tipos, las herramientas y los signos.
Las herramientas producen cambios en los objetos y los signos se transforman internamente al sujeto. ¿Cómo vamos a ver explícitamente pues esta teoría, este aporte como tal? Entonces, como ejemplo, vamos a ver que el niño o la niña no adquiere su conocimiento y desarrolla su aprendizaje, sino está inmerso en una relación sociocultural, es decir, requiere de estar en una relación sociocultural para aprender y desarrollar sus signos y usar las herramientas. Esto también nos da a entender, bueno, que el niño se va apropiando de las manifestaciones culturales que tienen un significado en la actividad colectiva. Es así como los procesos psicológicos superiores del niño se desarrollan a través de inmersiones en las prácticas sociales y eso a la vez va a adquirir que la tecnología dentro de la sociedad, de sus signos, sus herramientas y a través de la educación en todas las formas vaya contribuyendo al desarrollo como tal del niño. Bueno, Vygotsky en 1978 señala que en el desarrollo psíquico del niño y de la niña, toda función aparece en la primera instancia en el plano social y posteriormente en el psicológico. Es decir, se da el inicio a nivel interpsíquico entre los demás y posteriormente al interior del niño o de la niña en un plano intrapsíquico, como lo explicaba la compañera Carmen. Y en esta transición de afuera hacia adentro se transforman los procesos y cambia su estructura y sus funciones. A continuación, entonces, les voy a leer un ejemplo que traje acá para ilustrar de una mejor manera lo que acabo de decir. Entonces, decimos que la relación social establecida por el niño en el aula de clase al conocer nueva información sobre un tema determinado a este niño le permitirá la adquisición del conocimiento y la transformación y modificación de sus estructuras que darán paso al aprendizaje del mismo. Siempre esto tiene que ir pues en el acompañamiento de otras personas que estén a su alrededor y así adquirir esta interacción social que necesitamos para este desarrollo. Bueno, también vamos a ver la Ley Genética General del Desarrollo Psíquico. Eso tiene que ver muchísimo con la parte cultural. El principio social está sobre el principio natural biológico. Las fuentes del desarrollo psíquico del niño o de la persona no están en el sujeto mismo, sino en el sistema de sus relaciones sociales. Dentro de esto, qué bueno este ejemplo que les voy a leer. Entonces, la interacción en el aula de clase docente-estudiante y estudiante-docente en formas bidireccionales permitirá un desarrollo psíquico. Esto también adquiriendo nuevos conocimientos, pues que pueda manifestar o también recibir en su aula de clase. Es decir, el niño aprenderá nueva información de su ambiente en la medida que su ambiente le proporciona información. Esta relación, como bien lo mencioné, tiene que ir bidireccionalmente para que se pueda dar. Vamos ahora al concepto de Vygotsky, no tiene mayor aplicabilidad en el campo educativo. ¿Por qué? Tiene mayor aplicabilidad. Entonces, Vygotsky nos habla sobre la zona de desarrollo próximo, que son las acciones del individuo que al inicio él puede realizar exitosamente solo con la interrelación con las demás personas o con otra persona que tenga pues alrededor. En esto también vamos a ver algo del andamiaje. Entonces, como ejemplo, tenemos el niño aprenderá a realizar una tarea en la medida que él logre observar y ser guiado en dicho aprendizaje inicial. Es decir, el niño aprenderá a usar una herramienta en la medida en la que la interacción con otra persona le permita ver cómo usarla. La otra persona en este caso la estaríamos viendo como un andamiaje para el aprendizaje óptimo del niño. Tengo aquí, voy a traer a colación algo que traje como conclusión. Entonces me permito leer, Vygotsky planteaba dos niveles de desarrollo en los infantes. El primero, el nivel actual de desarrollo y la zona de desarrollo próximo es la que se encuentra en proceso de formación. ¿Qué quiero decir con eso? Es el desarrollo potencial al que el infante puede aspirar. Bueno, también dentro de la zona de desarrollo próximo, de acuerdo con esta postura, si en un contexto escolar se introducen elementos que orienten al escolar a la zona de desarrollo proximal, este conseguirá aumentar su desarrollo. ¿Cómo vamos a explicar esto de una mejor manera? Entonces, dando este ejemplo, en otros términos, es lograr que el escolar se comunique con su yo del futuro en términos del aprendizaje,
lo que podrá entender lo que podrá entender el niño en ese momento. Entonces, esto nos llevará a que el éxito de dicho proceso dependerá del lenguaje. Bueno, como conclusiones y en una parte consensuada con la compañera Carmen, entonces sacamos estas conclusiones para hacer énfasis y dar como una mayor aplicabilidad a todo lo que se estudió. Entonces, como conclusiones tenemos que Vygotsky se interesa por las razones que permitan la aparición de funciones psicológicas exclusivamente humanas. ¿Esto qué quiere decir? Que él se interesa es por las funciones superiores. La perspectiva histórico-sociocultural señala que este ámbito es el que engendra sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la conducta social, ontogénico, que representa el punto de encuentro en la evolución biológica y sociocultural, y microgénico en el desarrollo de aspectos específicos del repertorio psicológico de los sujetos. De esta manera, persigue una manera de estudiar en vivo las construcciones de un proceso psicológico. Otra de las conclusiones es, todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa. Todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto el aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. Y como última conclusión, entonces, la zona de desarrollo próximo define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en el proceso de maduración y en ese sentido se caracteriza el desarrollo mental prospectivamente. Bueno, profesora, también queremos hacer énfasis en este momento sobre las referencias que se utilizaron para llevar a cabo esta exposición y en las cuales encontramos a Zavala, encontramos a Portellano y encontramos también a Bajo Molina. Muchas gracias por todo. Hasta luego, que estén muy bien.